Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Bienvenidos a la biblioteca de Edilberto Pascal, el podcast donde nos reencontramos con grandes joyas de la literatura, la filosofía y del pensamiento en general. En esta oportunidad, recorriendo los largos, oscuros y polvorientos pasillos de la biblioteca de Edilberto Pascal, nos encontramos con un libro que, si bien en sus dimensiones físicas es pequeño y sin pretensiones, en su interior guarda una obra que cambió la cara de la literatura latinoamericana. Nos referimos a Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra. Este autor chileno nace en 1914 y fallece en el 2018 a la edad de 103 años. Nicanor Parra proviene de una familia sumamente prolífica en la cuestión artística. Su hermana, Violeta Parra, una intérprete de las tradiciones musicales de su país que ha trascendido las fronteras, no solo chilenas, sino también latinoamericanas. Nicanor Parra fue un físico, un matemático, que en su oportunidad hizo un posgrado en la Universidad de Brown, una instancia de investigación en la Universidad de Oxford. Desarrolló pues una línea de carrera importante dentro de la academia, incluso llegó a ser director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sin embargo, en paralelo, siempre desarrolló su verdadera pasión, que era la poesía. En el año 54 ve la luz Poemas y Antipoemas. Este libro marca un antes y un después en la poesía, ya que en principio se opone a un estilo poético grandilocuente, a esta suerte de cantar poético que se vinculaba a las ninfas, a los atardeceres, y cuyo principal representante era Pablo Neruda. A esta poesía de salón, él contrapone una poesía sencilla, de una retórica simple, una retórica popular, esta suerte de poesía de la calle y no una poesía celeste, y que trataba acerca de lo cotidiano, incluso acerca de lo feo, entre comillas, estas temáticas que desde la poesía se pueden considerar desagradables. Un ejemplo de ello era, si es que Pablo Neruda hablaba de las mariposas, Parra hablaba de los piojos, de las ratas, y esto era tratado con mucho humor e ironía. Habiendo realizado esta pequeña introducción sobre el autor y su propuesta poética, pasemos a adentrarnos al libro Poemas y Antipoemas. La lectura de los poemas será dictada por mi voluntad, excluyente y exclusiva, y será obviamente en desorden y absolutamente arbitraria. Comenzaremos con el poema Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas, y una nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. Palabras a Tomás Lago. Antes de entrar en materia, pero mucho antes de entrar en espíritu, piensa un poco en ti mismo, Tomás Lago, y considera lo que está por venir, también lo que está por huir para siempre, de ti, de mí, de las personas que nos escuchan. Me refiero a una sombra, a ese trozo de ser que tú arrastras, como a una bestia a quien hay que dar de comer y beber. Y me refiero a un objeto,
a esos muebles de estilo que tú coleccionas con horror, a esas coronas mortuorias y a esas espantosas sillas de montar. Me refiero a una luz. Te vi por vez primera en Chillán, en una sala llena de sillas y mesas, a unos pasos de la tumba de tu padre. Tú comías un pollo frío, a grandes sorbos hacías sonar una botella de vino. Dime de dónde habías llegado. El nocturno siguió viaje al sur. Tú hacías un viaje de placer. ¿O te presentabas acaso vestido de incógnito? En aquella época ya eras un hombre de edad. Luego vinieron unas quintas de recreo, que más parecían mataderos de seres humanos. Había que andar casi toda la noche en tranvía para llegar a ese lugar maldito, a esa letrina cubierta de flores. Vinieron también esas conferencias desorganizadas, ese polvo mortal de la feria del libro. Vinieron, Tomás, esas elecciones angustiosas, esas ilusiones y esas alucinaciones. Qué triste ha sido todo esto. Qué triste, pero qué alegre a la vez. Qué edificante espectáculo hemos dado nosotros, con nuestras llagas, con nuestros dolores. A todo lo cual vino a sumarse un afán, un temor. Vinieron a sumarse miles de pequeños dolores. Vino a sumarse, en fin, un dolor más profundo y más agudo. Piensa, pues, un momento en estas cosas, en lo poco y nada que va quedando de nosotros. Si te parece, piensa en el más allá, porque es justo pensar y porque es útil creer que pensamos. Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo obscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo, nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros, no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo esto para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con sabor y olor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces, veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando la cara de los diamantes. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Los vicios del mundo moderno. Los delincuentes modernos están autorizados para concurrir diariamente a parques y jardines, provistos de poderosos anteojos y de relojes de bolsillo. Entran a saco en los kioscos favorecidos por la muerte e instalan sus laboratorios entre los rosales de flor. Desde allí controlan a fotógrafos y mendigos que deambulan por los alrededores procurando levantar un pequeño templo a la miseria, y si presenta la oportunidad, llegan a poseer a un lustrabotas melancólico. La policía, atemorizada, huye de estos monstruos en dirección del centro de la ciudad, en donde estallan los grandes incendios de fines de año. Y un valiente encapuchado pone manos arriba a 2 madres de la caridad. Los vicios del mundo moderno, el automóvil y el cine sonoro, las discriminaciones raciales, el exterminio de los pieles rojas, los trucos de la alta banca, la catástrofe de los ancianos, el comercio clandestino de blancas realizado por sodomitas internacionales, el autobombo y la gula, las pompas fúnebres, los amigos personales de su excelencia, la exaltación del folclore a categoría del espíritu, el abuso de los estupefacientes y de la filosofía, el reblandecimiento de los hombres favorecidos por la fortuna, el autoerotismo y la crueldad sexual, la exaltación de lo onírico y del subconsciente en desmedro del sentido común, la confianza exagerada en sueros y vacunas, el endosamiento del falo, la política internacional de piernas abiertas patrocinada por la prensa reaccionaria, el afán desmedido de poder y de lucro, la carrera del oro, la danza fatídica de los dólares, la especulación y el aborto, la destrucción de los ídolos, el desarrollo excesivo de la dietética y de la psicología pedagógica, los vicios del baile, del cigarrillo, de los juegos de azar,
las gotas de sangre que suelen encontrarse entre las sábanas de los recién desposados, la locura del mar, la agorafobia y la claustrofobia, la desintegración del átomo, el humorismo sangriento de la teoría de la relatividad, el delirio del retorno al vientre materno, el culto de lo exótico, los accidentes aeronáuticos, las incineraciones, las purgas en masa, las retenciones de los pasaportes, todo esto porque sí, porque produce vértigo, la interpretación de los sueños y la difusión de la radiomanía. Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de flores artificiales que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a la muerte. Está formado por estrellas de cine y de sangrientos boxeadores que pelean a la luz de la luna. Se compone de hombres ruiseñores que controlan la vida económica de los países mediante algunos mecanismos fáciles de explicar. Ellos visten generalmente de negro como los precursores del otoño y se alimentan de raíces y de hierbas silvestres. Entre tanto, los sabios, comidos por las ratas, se pudren en los sótanos de las catedrales y las almas nobles son perseguidas implacablemente por la policía. El mundo moderno es una gran cloaca. Los restaurantes de lujos están atestados de cadáveres digestivos y de pájaros que vuelan peligrosamente a escasa altura. Esto no es todo. Los hospitales están llenos de impostores, sin mencionar a los herederos del espíritu, que establecen sus colonias en el ano de los recién operados. Los industriales modernos sufren a veces el efecto de la atmósfera envenenada. Junto a las máquinas de tejer suelen caer enfermos del espantoso mal del sueño, que los transforma a la larga en una especie de ángeles. Niegan la existencia del mundo físico y se vanaglorian de ser unos pobres hijos del sepulcro. Sin embargo, el mundo ha sido siempre así. La verdad, como la belleza, no se crea ni se pierde. Y la poesía reside en las cosas o es simplemente un espejismo del espíritu. Reconozco que un terremoto bien concebido puede acabar en algunos segundos con una ciudad rica en tradiciones, y que un minucioso bombardeo aéreo derribe árboles, caballos, tronos, música. Pero ¿qué importa todo esto si mientras la bailarina más grande del mundo muere pobre y abandonada en una pequeña aldea del sur de Francia? La primavera devuelve al hombre una parte de las flores desaparecidas. Tratemos de ser felices, recomiendo yo, chupando la miserable costilla humana. Extraigamos de ella el líquido renovador, cada cual de acuerdo con sus inclinaciones personales. Aferrémonos a esta piltrafa divina, jadeantes y tremebundos. Chupemos los labios que nos enloquecen. La suerte está echada. Piremos este perfume enervador y destructor y vivamos un día más la vida de los elegidos. De sus axilas extrae el hombre la cera necesaria para forjar el rostro de sus ídolos, y del sexo de la mujer la paja y el barro de sus templos. Por todo lo cual, cultivo un piojo en mi corbata y sonrío a los imbéciles que bajan de los árboles. Para terminar, haremos la siguiente advertencia al lector. Una advertencia tardía en este caso. El autor no responde a las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabellius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma tan descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque a mi modo de ver el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir, pero el Círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los Cavalieri de la Luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar en estas páginas se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar el público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada, o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista.
Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Eso ha sido todo en esta oportunidad. Hemos podido revisar algunos de los poemas de o mejor dicho, algunos de los antipoemas que contiene este bello y singular libro. Y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.